Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a felicitar a la Ciudad del Saber por haber tenido la iniciativa de organizar unas jornadas destinadas a hablar de la mujer. Manuel me sugirió hace un tiempo el que preparase una presentación para cerrar el mes de la mujer y yo pensé que sería buena idea detenernos a hacer un análisis de la mujer en la época precolombina, ver sus roles y el valor que se le dio a la mujer en esta época, tomando como referencia a las mujeres enterradas en la necrópolis del Caño. Hablemos de lo que podamos deducir de los roles de la mujer en la sociedad representada allí. Voy a compartir pantalla para que vean el PowerPoint. Como decía, antes de entrar en el tema, voy a hacer una breve introducción para hablarles de la arqueología de género y lo que se ha investigado y sugerido con respecto al rol de la mujer en los diferentes grupos étnicos y también en la antigüedad. La arqueología de género es una corriente de nuestra disciplina que examina la construcción social de las identidades y también las relaciones de género al entender que estas son una parte importante en la teoría social. Los investigadores que trabajan en arqueología de género lo que hacen es incorporar a la mujer en su análisis del pasado, crear un discurso igualitario sobre nuestro pasado, al tiempo que cuestionan que la mayoría de las representaciones producto de las investigaciones hechas hasta ahora, en la mayoría de los casos, han girado en torno al hombre. Es una corriente que se inicia en la década de los años 70 y toma fuerza en los 80 y que tiene como principales representantes a un grupo de arqueólogas norteamericanas, entre ellas Margaret Conkey, especializada en el periodo magdaleniense del Paleolítico Superior de los Pirineos franceses, Janet Spector, coautora junto con Conkey de uno de los primeros artículos sobre arqueología de género titulado Archaeology and the Study of the Gender, o Joan Giro, cuyas investigaciones se centran en el género y las relaciones de poder en la prehistoria, particularmente en las regiones andinas de Argentina y de Perú. También han sido importantes las investigadoras escandinavas como Liv Helga Domasnes, profesora de la arqueología de la Universidad de Bergen en Noruega, que ha hecho múltiples estudios no solo de la mujer, sino también de la niñez en la prehistoria y la edad de bronce en Escandinavia. He hecho el llamado de atención de dar visibilidad al papel de la mujer en el pasado. Lo cierto es que en la actualidad se ha logrado que la mujer sea tenida en cuenta en las investigaciones arqueológicas, siendo numerosas las investigaciones que se enfocan en específico en el papel de la mujer. Los museos, además, son cada vez más conscientes en este sentido e incorporan a la mujer en sus exposiciones, incluidas las representaciones gráficas de las mismas. Y dado que las evidencias arqueológicas sobre muchos aspectos que tienen que ver con su vida son inciertos y poco concluyentes, las expertas sugieren que seamos lo más inclusivos posibles en las representaciones. Porque piénselo bien, si no sabemos realmente si los bisontes de la cueva de Altamira, por ejemplo, fueron pintados por hombres o por mujeres, ¿por qué en casos como este siempre se representan a hombres? ¿Por qué no representar a una mujer pintando? A eso se refieren estas investigadoras con ser inclusivos en este sentido. Desde el principio de la humanidad, la mujer ha tenido que recorrer un largo camino lleno de obstáculos para lograr ascender a su condición de madre y tener la posibilidad de participar en la sociedad. Nuestra constitución física, más pequeña que la del hombre, no nos ha impedido, sin embargo, realizar actividades que demandan un importante esfuerzo físico, tales como la agricultura o la caza, entre otras muchas, pero sí nos ha alejado del poder o de posiciones de mando. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué sigue ocurriendo? Pues porque desde la antigüedad el ser madres ha estado ligado a nuestra propia naturaleza, la cual está preparada para traer al mundo a nuevos miembros de nuestra especie, facultad que deriva a su vez de otra práctica universal que es la de la unión sexual o matrimonial. El ser responsables de dar a luz nos ha hecho tradicionalmente responsables además de proveer de alimentos a nuestros hijos
De ahí que tradicionalmente la mujer se haya dedicado también a la agricultura, a la caza, a la pesca o a la recolección de mariscos, la manipulación y procesamiento de alimentos, a la costura, entre otras actividades. La mujer es, por tanto, la responsable última de la continuidad de la especie y, por ende, una figura importante dentro de cualquier sociedad, se haya sabido o no valorar su papel. Se va a identificar qué tipo de actividades realizaron y el valor que se le daba a la mujer en esta sociedad. Nos interesa porque ocurre que en muchas sociedades, la mayoría, diría yo, no han valorado suficientemente de manera objetiva la importancia de las tareas femeninas o el peso específico que ha tenido la mujer, muy probablemente por tratarse precisamente por trabajos que desarrolla la mujer. Y esto es algo diametralmente opuesto a lo que ha ocurrido con las tareas o actividades típicamente masculinas como la caza o la guerra, a las que generalmente se ha dado, incluso nosotros mismos damos, un mayor valor quizás por tratarse de tareas que implican la exhibición de fuerza y cuyo desempeño va acompañado de un mayor exhibicionismo en general. Lo cierto es que las mujeres han estado siempre subordinadas al hombre. En otras palabras, todas las sociedades del mundo han vivido y viven bajo el régimen del patriarcado. Por supuesto, en este tema existe cierto debate entre los investigadores. Algunos sugieren que no en todas las sociedades conocidas el hombre ha ejercido una mayor autoridad que la mujer. Olivia Harris y Kate Young, por ejemplo, propusieron en 1979 algunos ejemplos de sociedades supuestamente matriarcales como los Selman de Tierra de Fuego o los Mosuo del sudoeste de China, pero realmente ninguna de estas sociedades representa matriarcados porque si bien algunos roles parecen estar intercambiados en ellas, por ejemplo, las mujeres pueden aparecer como las jefas de las casas y las que organizan el hogar, los hombres siguen ejerciendo un poder político importante en la vida pública. La ilusión del matriarcado o de sociedades gobernadas por mujeres ha suscitado desde siempre mucho interés, despertando la imaginación de muchos, no solo en Europa, recordemos el viejo mito, el mito clásico de las Amazonas, sino también en América, precisamente por tratarse de historias extraordinarias, de un hecho poco común o anómalo. Estos matriarcados de leyenda fueron un motivo reiterado de las exploraciones en la época de los descubrimientos en nuestro continente. Son referidos ya en el primer relato europeo sobre América, el diario del primer viaje de Cristóbal Colón, que en su entrada del 16 de enero de 1493 escribe, en base al testimonio de los pobladores nativos, lo siguiente. Dijeron los indios que por aquella vía hallarían la isla de Mantinino, que dizque era poblada de mujeres sin hombres, y que cierto tiempo del año venían los hombres a ellas de la dicha isla del Caribe, que dizque distaba de ella 10 o 12 leguas, y si parían niño, enviábanlo a la isla de los hombres, y si niña, dejábanla consigo. Lo que se describe en este texto responde a la costumbre de lo que en la antropología llamamos matrilocalidad, lo cual no es lo mismo que matriarcado. Y veremos que esto es algo que ocurre en muchos de estos análisis. Por ejemplo. El conquistador de México en Tenochtitlan, Hernán Cortés, recibió la siguiente información referente a un matriarcado, un supuesto matriarcado en Cihuatán, al rey de España, Carlos V, en su cuarta carta de relación, escrita en 1524. Dice, y asimismo me trajo relación de los señores de la provincia de Cihuatán, que se afirma mucho de haber una isla poblada de mujeres sin varón ninguno, y que en ciertos tiempos van de la tierra firme hombres que con ellas han acceso, y si paren mujeres las guardan, y si hombres los echan de su compañía. Este es un caso muy parecido al anterior. No creo que se refiera a un matriarcado, sino como en el caso anterior a la práctica de ciertas costumbres relacionadas con la manera como residen las personas o residían hombres y mujeres. 2 décadas después, la expectativa de encontrar una sociedad gobernada por mujeres en el Nuevo Mundo seguía intacta. El sacerdote Gaspar de Carvajal escribió que la expedición del conquistador español Francisco de Orellana por Río Marañón en Sudamérica, de 1542, de la cual él mismo formó parte, sufrió el ataque de mujeres guerreras que desde la orilla le disparaban flechas y dardos con cerbatanas. Como consecuencia del impacto de esta historia,
el río fue rebautizado Amazonas o Río de las Amazonas. Esto en honor a estas legendarias mujeres guerreras de la mitología griega, cuyo nombre serviría más tarde para designar a todos estos grupos de bravas mujeres. El fenómeno del matriarcado también ha sido investigado por la arqueología para tiempos más remotos y de igual modo se ha opinado mucho al respecto. En una evolución de la sociedad desde el pasado matriarcal al presente patriarcal. Buffy Johnson habla del matriarcado durante el Paleolítico y Neolítico en el sentido del enorme prestigio del que disfrutaban las mujeres por entonces, aunque aclara que no se refiere a que la mujer gobernase en régimen de matriarcado, sino que eran altamente valoradas. Por entonces vivían en sociedades igualitarias, sin caudillos, y eran valoradas porque eran proveedoras de alimentos, se dedicaban a la recolección. Fueron los primeros médicos en ejercicio, dado que recolectaban plantas medicinales también. Inventaron la costura y la alfarería. Además, crearon los primeros refugios construidos con pieles. Johnson fundamenta su teoría en las imágenes o representaciones de lo que ella llama diosas cultivadoras de la paz, que son representaciones de mujeres que aparecen junto a animales, algunas de las cuales tienen 30.000 años de antigüedad, como la que vemos en la imagen de la izquierda, de una mujer sentada entre dos animales, y que en conjunto todas ellas representan a mujeres empoderadas. Sin duda, el que estén representadas en la iconografía, siendo en muchos casos las primeras representaciones humanas, pone de relieve el que muchas sociedades antiguas valoraron a la mujer y a lo femenino sobre todas las cosas. Lo traigo a colación porque vamos a fundamentar en parte nuestra interpretación sobre el valor que se le dio a la mujer en el Caño justamente en las representaciones iconográficas de la mujer de este sitio arqueológico. En A History of the Aun, Bonnie Anderson y Judith Thirset ponen en duda esta manifestación relativa al estatus prehistórico de la mujer mediante el examen de evidencias arqueológicas, biológicas, psicológicas, antropológicas, que hacen referencia directa o indirectamente al estatus de la mujer en la prehistoria. Mantienen que ya por entonces este estaba perfectamente establecido como un estatus inferior y sugiere que la actividad bélica y específicamente el combate cuerpo a cuerpo fue la manera como los varones establecieron su importancia dentro de las sociedades. Además, con el tiempo, se produce una evolución de las sociedades igualitarias pacíficas a las sociedades jerarquizadas y culturas bélicas, en las cuales los individuos glorificaron la guerra y a los guerreros a través de las creencias, de sus historias, de la religión, de manera tal que en estas culturas el varón y su poder llegaban a verse como algo superior, además de inevitable y natural. En definitiva, las evidencias arqueológicas no son concluyentes con respecto a si existieron o no matriarcados en la antigüedad, por lo que el papel de la mujer en la prehistoria y los orígenes de la dominación masculina siguen sin estar claros. Pasemos ahora a El Caño. Como sabemos, hemos estado investigando en este sitio desde el año 2006. El yacimiento se encuentra a 50 metros sobre el nivel del mar entre los ríos Grande y Coclé del Sur, en una planicie aluvial de suelos arcillosos. Hoy es una zona de potreros, grandes fincas destinadas al cultivo de la caña y parcelas en las que se cultivan hortalizas y arroz. Son característicos los reductos de bosque abierto, los bosques de galería y las cercas vivas. El área recibe el promedio de precipitaciones anuales más bajo del país, de apenas 2.000 metros cúbicos. Del yacimiento podemos decir que es un sitio precolombino de tradición Gran Coclé y que contiene componentes arqueológicos de 3 fases diferentes del periodo cerámico tardío. Las fases A, que van desde 700 al 850 después de Cristo, la fase B, que va desde el 850 al 1000 después de Cristo, y la fase C, que va desde el 1400 al 1550 después de Cristo. El periodo que se está investigando actualmente abarca las 2 primeras fases del periodo cerámico tardío. Por entonces, el sitio era un espacio complejo y bien organizado de uso funerario, compuesto por un recinto ceremonial y un cementerio. El recinto ceremonial, al que llamamos Área 3, era un espacio donde consideramos tuvieron lugar algunos episodios de los rituales funerarios.
Este espacio contenía algunas edificaciones construidas en madera, alineamientos de columnas de basalto, un conjunto de esculturas de piedra y una calzada. En los próximos años vamos a dedicar más tiempo y esfuerzos en investigar este área. Hemos hecho ya algunas excavaciones y hemos descubierto que en el espacio que existe entre los alineamientos y el cementerio se asentaban una serie de edificios de madera. Queda mucho por hacer en este sentido, pero sería interesante a futuro usando los datos arqueológicos, los materiales originales. El cementerio estaba subdividido a la vez en dos sectores, lo que llamamos áreas 1 y 2, una de las cuales, el área 1, era destinado específicamente al entierro de personas de alto estatus y el otro, el área 2, al entierro de personas más humildes, personas de bajo estatus. Todas las tumbas del área 1 contienen enterramientos múltiples. Llamamos enterramientos múltiples a las inhumaciones que contienen varias personas enterradas al mismo tiempo. Estas inhumaciones contienen hombres, mujeres y niños. En las sociedades que, como las del Caño, no conocían la escritura y, por lo tanto, la única fuente de conocimiento son los restos arqueológicos, podemos acercarnos al estudio de la mujer desde los propios restos óseos que podamos hallar en los enterramientos y examinando las herramientas u otros enseres con los que fueron enterradas, y podemos inferir su importancia o el peso específico de su rol dentro de la sociedad a la que pertenecían por la manera como se le trataba en la iconografía o el trato y rol que representaban en los propios enterramientos, en las inhumaciones. Cabe señalar que en arqueología existe un consenso general sobre el valor de los datos mortuorios para reconstruir la estructura social y otros aspectos importantes de la sociedad, ya que, como dice Oshii, los enterramientos representan la combinación directa e intencionada de un comportamiento consciente, no son un residuo casual. Sin embargo, la reconstrucción social mediante el análisis de datos mortuorios ha sido un tema controvertido y objeto de intenso debate durante mucho tiempo por parte de los que piensan que es arriesgado asumir que en todas las sociedades los individuos serán enterrados de acuerdo con su estatus social o con el estatus social que ocupaban en vida, que tenían en vida. Existen numerosos casos etnográficos de sociedades que sí reproducen roles y estatus a través de enterramientos, pero otros muchos casos de sociedades que utilizan estos enterramientos con fines políticos, personales o de grupo, o que puede ocurrir también que en muchas sociedades, en el momento en el que se produce el enterramiento de una persona pobre, los supervivientes muestren su solidaridad ayudando a los familiares del fallecido en los rituales para hacerlos más dignos. Pueden ocurrir infinidad de situaciones que hacen que efectivamente el enterramiento no muestre específicamente el estatus o los roles de las personas fallecidas. En mi opinión, puedo decir que yo veo a los funerales del Caño como actos políticos. La teoría de que los restos mortuorios representan el estatus social en vida funciona en sociedades donde los estatus están bien definidos y la transmisión del poder es hereditaria, como hemos podido comprobar en el Caño, y por lo tanto mi análisis se va a hacer así. Vamos a tratar de identificar los roles a partir de los artefactos y otros elementos que podamos encontrar en los enterramientos, entendiendo que estos son un reflejo de quién fue la persona en vida. Entre otras razones, porque en sociedades como el Caño interesaba mucho el que se supiese quién era el jefe y cuál era el estatus de la familia del fallecido. También quisiera decir, antes de continuar, que los enterramientos del Caño son muy especiales porque están cargados de mucho simbolismo. Todas las cosas colocadas en ellos tuvieron un sentido o tienen un sentido, y la manera como están colocadas también tiene un sentido. La ubicación de cada individuo fue cuidadosamente planificada en todos los casos. En la T2, la inhumación que ven en la pantalla, un enterramiento múltiple compuesto solamente de varones, las composiciones son estrictamente simétricas y jerárquicas. El ocupante principal, situado en el centro del grupo, representa la columna vertebral de la sociedad.
la entidad articuladora, el jefe, la persona que garantiza el equilibrio y el orden social. El resto de personas que lo acompañan murieron para acompañarlo. La práctica de sacrificar a personas para que sirvan de acompañantes y las jerarquías de las composiciones implica la creencia, a su vez, de la existencia de un más allá de la muerte y la importancia del rango social y la jerarquía no solo en el mundo terrenal, sino también en el más allá. En otras palabras, para estas personas, su futuro, su vida de un se presentaba como una continuidad del mundo en el que ellas vivían. La tumba T1 es una tumba del periodo cerámico tardío fase B. Una vez acondicionado el espacio que albergaría el entierro, se dispusieron sobre el suelo de la fosa los cuerpos de 8 individuos. Los individuos I1, I4, I5 e I8 son 4 adultos de sexo indeterminado. El I6 y el I7 son 2 adultos de sexo femenino y el I2 y el I3 son 2 subadultos de sexo indeterminado. Todos fueron enterrados en decúbito dorsal extendido, menos uno de ellos, el I4, que fue colocado en decúbito prono. Decúbito dorsal es boca arriba y prono es boca abajo. Los individuos del I3, I4, I5, I6, I7 y I8 fueron dispuestos directamente sobre el suelo de la fosa y los individuos I1 e I2 fueron colocados directamente sobre ellos. Teniendo en cuenta la posición que ocupan en el enterramiento y el tipo de artefactos que componen sus ajuares funerarios, los individuos I1 e I2 son los individuos de mayor estatus de la tumba, siendo el I1 el principal. Las mujeres son, por tanto, parte, como hemos dicho, parte del séquito de este enterramiento múltiple. Creemos que la I7 es una mujer por la morfología de su mandíbula y su cráneo. No se identificaron procesos degenerativos ni desgastes dentales acusados, por lo que posiblemente se trate de un individuo adulto joven. No pudimos estimar su estatura debido al mal estado de conservación de sus restos. La longitud de su esqueleto es de 1,59 metros. Fue colocada en posición de cúbito supino, es decir, boca arriba, con la cara en frontal. El I6 también tiene una mandíbula y el cráneo gráciles. Presenta un fuerte desgaste dental, aunque no se identificaron procesos degenerativos, por lo que es posible que sea una mujer mayor o al menos de más edad que la anterior. No se ha podido calcular su estatura debido al mal estado de conservación de sus huesos largos. Sabemos que la longitud de su esqueleto es de 1,55 metros de cabeza a pies. Fue colocada boca arriba sobre el individuo I5, que es un varón adulto, y entre los individuos I2 e I7. Al I6 le colocaron como ajuar funerario varios objetos. Junto a la rodilla izquierda, dos hachas, una azuela y 5 pulidores. Y sobre la pierna derecha, 2 láminas, una azuela, 2 hachas y un cincel. Podemos decir que son el kit de herramientas de supervivencia de esta sociedad. Están representadas todas las herramientas usadas en la época menos una, la lanza y el propulsor. De hecho, ninguna de las mujeres enterradas en el caño tiene asociados como parte de su ajuar funerario puntas de piedra, que es lo que nosotros nos encontramos o lo que recuperamos de las lanzas, porque como saben, el cuerpo de la lanza es de madera y ese material se pierde con el paso del tiempo. ¿Qué son estos materiales? ¿Para qué servían? De estas herramientas podemos decir que las hachas eran usadas para cortar la madera, aunque también pudieron haber sido usadas como armas de guerra, sobre todo cuando estas son muy grandes. En este caso, las hachas colocadas junto a ella son hachas pequeñas. Las hachas de mayor tamaño están asociadas siempre en las tumbas del caño a varones. Las azuelas pudieron haber sido usadas para devastar madera, pero también como herramienta agrícola, para hacer surcos en la tierra y cortar los pequeños brotes que puedan aparecer mientras se hace ese trabajo. Los cinceles son herramientas pensadas para trabajar la madera, para desgajar grandes bloques o hacer un trabajo fino de tallado artesanal. Los pulidores se usaban para pulir las cerámicas. Recordemos que la elaboración de las cerámicas es una tarea tradicionalmente vinculada a la mujer. Por último, esas finas lascas alargadas de calcedonia que vemos en la imagen y que llamamos láminas son herramientas para cortar materiales blandos.
Se caracterizan por presentar los márgenes muy afilados, por lo que eran usadas como cuchillos. La I6 representa, por tanto, a una mujer trabajadora, artesana y agricultora. Llama la atención que en esta tumba, habiendo mujeres, no se hubiese colocado en ellas metates y manos de moler, una herramienta típicamente femenina usada para moler grano. Algo que sí pusieron en la tumba T7, una tumba colindante en la que también fueron enterradas algunas mujeres y que veremos más adelante. Mencionábamos antes que una de las maneras de llegar a la mujer es observar que estas fueron tratadas y colocadas en los enterramientos. En la imagen pueden ver las dos mujeres de la tumba T1. La tumba, junto a ella se colocaron a dos individuos femeninos, lo cual llama bastante la atención porque son dos individuos infantiles. Esto lo que pone en evidencia es, creemos que lo que está poniendo en evidencia es a la mujer como, representando a la mujer como madre. En la tumba T4 es una tumba también del periodo cerámico tardío, de la fase B. Una vez acondicionado el espacio que albergaría el enterramiento, se dispusieron en el interior de esta tumba 32 cuerpos, 26 los cuerpos de 32 individuos, 26 varones, 3 mujeres y 3 niños. El número de individuos enterrados es muy elevado en relación al tamaño de la fosa que los alberga, lo que obligó al apilamiento masivo de los cuerpos en el momento del enterramiento. Con lo que respecta a su colocación, 14 esqueletos aparecieron dispuestos en decúbito prono, 16 en decúbito supino y 1 en decúbito lateral izquierdo. Teniendo en cuenta el tipo y cantidad de artefactos que componen sus ajuares funerarios, el I1 es, sin duda alguna, el individuo de mayor estatus de la tumba. Este individuo no fue enterrado en el centro no fue enterrado en el centro del grupo, lo cual es una anomalía dentro de este tipo de enterramiento. 8 individuos parecen haber sido enfardelados, incluidas 2 de las mujeres que vamos a ver. El enfardelamiento significa que fueron envueltos con telas y muy probablemente también con resinas antes de ser enterrados. Como decía, en esta tumba fueron enterradas 3 mujeres. Con respecto a sus características físicas, la I2 es una mujer joven de entre 25 y 35 años. Su edad fue estimada a partir del desgaste dental de sus dientes. El sexo se determinó por la morfología y robustez de la apófisis mastoide y las dimensiones de las cabezas humerales y femorales. Fue depositada en decúbito prono con la cabeza orientada al noroeste y la cara ladeada hacia la izquierda. La longitud total de su esqueleto es de 1,40 metro con 40 centímetros, de cabeza a tobillos. Calculamos su estatura entre el 1,55 y 1,59 centímetros. No nos pareció que estuviese enfardelada, ya que sus rodillas y sus tobillos estaban muy separados. Tiene una marca tiene una marca de corte en el cráneo, realizada con un instrumento afilado y con movimientos de vaivén. Presenta un desgaste dental en los dientes delanteros muy marcados. El de los dientes posteriores es normal. También se observó que tenía una caries oclusal incipiente en un molar secundario. Los desgastes y la periodontitis son patologías comunes en todos los individuos del caño, sean estos hombres y mujeres. Vemos en la imagen 2 dientes una encía con 2 dientes que muestran signos de la periodontitis, pérdida del hueso de la encía. La segunda mujer de esta tumba es la I-17, es una mujer de 25 a 30 años de edad, estimada en función a la fusión de las epífisis, que se encontraron todas fusionadas menos la clavícula. La cabeza femoral y el isquion son muy gráciles, al igual que las vértebras lumbares. Los huesos de las manos, las epífisis distales de los húmeros, la cabeza del radio izquierdo, su clavícula izquierda, sus fémures y el astrago y el peroné derecho, todos son muy femeninos.
Fue depositada de forma extendida en decúbito prono junto a la pared suroeste de la fosa, con la cabeza hacia el sureste y la cara apoyada en el suelo. Las rodillas y los tobillos estaban uno muy cerca del otro, las caderas también estaban muy juntas, lo que nos hace suponer que esta mujer fue enterrada enfardelada. La longitud de su esqueleto es de 1,43 y estimamos su altura de entre 1,49 m y 1,55 m. Los incisivos son en pala, es algo también muy común en estas poblaciones, muestra un desgaste muy importante en ellos, como se puede ver en la fotografía. También en algunos patologías comunes en los dientes de estas poblaciones, también perontitis. Tampoco encontramos en este caso artefactos asociados a esta mujer. El individuo I-24 es también un individuo adulto, es la tercera mujer de la tumba, tiene entre 25 y 40 años de edad. La edad fue estimada a partir del desgaste dental, la apófisis mastoide izquierda, la rótula, el fémur, todos los huesos, la mayoría de sus huesos presentan características métricas muy femeninas. Fue depositada en decúbito supino, boca arriba, con la cabeza orientada hacia el noroeste. Sus piernas estaban muy juntas y estiradas, lo que indica que fue enfardelada, que fue enterrada enfardelada. La longitud total de su esqueleto es de 1,43 m y hemos calculado su estatura de 1,48 m o 1,49 m. Vemos que al igual que la otra presenta incisivos en pala con un desgaste muy importante. Tiene también un cíngulo, ligeras líneas de hipoplasia en el esmalte, periodontitis y caries. Perdón. Estamos en el I-24, periodontitis y caries. Vale. ¿Cómo fueron enterrados estos individuos? Como vemos, las mujeres fueron enterradas juntas, en una agrupación todas juntas y rodeadas con individuos infantiles. De nuevo vemos en este caso algo similar a lo que estábamos viendo en el caso del enterramiento de la tumba T1, en que las mujeres siempre aparecen con niños escenificando o mostrando o representando su papel de madres. En este caso podemos valorar esta representación o esta presentación de la mujer como algo positivo, como la madre, la cuidadora del grupo. Sin embargo, en esta tumba las mujeres fueron colocadas aparte de los hombres y esto puede tener una connotación, un matiz negativo, porque se las está agrupando junto con los niños y bien sabemos que en todas estas sociedades los niños eran considerados como un ser inferior. Entonces, en este caso no queda muy claro cuál sería el papel, cuál sería el valor o el papel de la mujer en este enterramiento, cómo se la está valorando. En la imagen pueden ver la inhumación de la tumba T7. El entierro de la tumba T7 es una inhumación también múltiple. En este caso, en esta tumba se enterraron entre 28 y 41 individuos. Encontramos 19 restos masculinos, 7 femeninos y 15 infantes. Las osamentas han aparecido en conexión anatómica, pero en muchos casos muy incompleta, lo que nos ha llevado a pensar que fueron enterrados individuos completos, pero también individuos incompletos y en algunos casos solamente partes de cuerpos. La fosa es muy pequeña, es más pequeña que la fosa de la T7, de hecho, lo que obligó al apilamiento masivo de los cadáveres en el momento del enterramiento. La mayoría de los cuerpos fueron alineados en paralelo al lateral de la fosa, por lo que respecta a su colocación, la mayoría fueron colocados boca abajo. 7 de los individuos parecen haber sido enfardelados.
El ocupante principal de esta tumba es un niño, es un infante de entre 9 y 10 años de edad, y a él lo acompaña un individuo adulto, varón, de entre 35 y 45 años, como el segundo individuo de mayor estatus de la tumba. Los dos ocupaban el centro del enterramiento. No sé si se puede ver el cursor, me he puesto marcador. Ocupaban el centro del enterramiento, están colocados ahí. Como decimos, en estas tumbas fueron enterradas varias mujeres. El cráneo muestra un poco robustez y en general todos sus huesos son muy gráciles. Fue depositada en decúbito prono sobre los individuos I-18 y I-25 con la cabeza orientada hacia el noroeste. No presenta los huesos del brazo derecho, ni de las piernas y el pie, y no se pudo calcular su estatura debido a que no encontramos el cuerpo completo. En un fragmento craneal hemos observado la presencia de lesiones compatibles con un diagnóstico de meningioma. El meningioma es un tumor usualmente benigno, solo tiene un 5% su malignidad. También se apreciaron ciertos linfatoides profundos por la serie meningia media, que es la que alimenta el tumor. También hemos notado la presencia de un osteoma osteoide sésil en el cuarto metatarsiano derecho. El osteoma es un tumor óseo benigno que habitualmente se asienta en huesos largos, especialmente en fémures y en la tibia, que debió haberle causado mucho dolor. Sus incisivos centrales son en pala y con cíngulo y presentan un fuerte desgaste en los incisivos inferiores. Yo he traído fotografías porque son en apariencia muy similares los desgastes, las caries, a lo que hemos visto anteriormente en otras mujeres de otras tumbas. No encontramos artefactos asociados a este individuo. Elisa Gris es otra mujer, esta vez entre 25 y 35 años de edad, la edad fue estimada por la morfología de la superficie auricular y el desgaste dental. Su escotadura ciática es claramente femenina, es una escotadura en U. Sus fémures y tibias son muy gráciles, o sea, es claramente una mujer. Fue depositada sobre el I5 y al lado del I3. Y por la dimensión de sus fémures calculamos, era una mujer muy grande, calculamos su estatura en 1,64 m o 1,66 m, de 1,64 m a 1,66 m. En la tabla externa de la calota craneal, en su cráneo, encontramos presencia de porosis, que son pequeñas agujeritos que están circunscritas a una pequeña región muy concreta del cráneo. Presentan dos marcas perimortem tipo tajo, una en la diáfisis del fémur izquierdo y la otra en un hueso metatarsiano. Igualmente también tienen las patologías clásicas de estas gentes, con hipoplasia, caries dentales en los molares, surcos. En este caso, esta mujer sí fue enterrada con algo que ha permanecido, son un grupo de cuentas tubulares de garza que fueron encontradas en el área de su pecho y que consideramos podría tratarse de un pectoral o algo similar, un collar, una pechera hecha con este tipo de huesos. Creo que tenemos un problema aquí.
Con respecto al I-12, se trata de una mujer de entre 25 y 35 años de edad. La edad se estimó con el desgaste dental. Fue depositada sobre el I-18 en decúbito lateral sobre su hombro derecho. Su esqueleto medía in situ 1,61 m y calculamos en alrededor de 1,63 m su estatura. En la tibia y el fémur presenta periostitis muy clara y en forma de placa localizada. Las placas localizadas con perímetro claro pueden indicarnos zonas de infección concretas que afectaron ambos huesos largos. Esta porosa, la cual hueso. La I-12 llevaba un cinturón de dientes de felino y una flauta en la mano izquierda. Los felinos son vistos en el mundo prehispánico como seres poderosos y mágicos, y sus colmillos han acompañado a chamanes en sus viajes chamánicos y otros rituales, lo que podría indicar que la I-12 podría ser o representar a una mujer chamana. Llevaba también una flauta, lo cual es consistente con lo anterior si tenemos en cuenta que la música es algo que está presente en muchos rituales y ceremonias precisamente porque incentiva al trance. Con respecto al I-13, se trata de los restos de una mujer de la que solo se conservan las piernas y la cadera. Todos los huesos son muy gráciles, el diámetro de la cabeza femoral es claramente el de una mujer, presenta un osteoma ovoide sésil en la diáfisis del fémur izquierdo y no, como otras muchas, no tiene asociado, no fue enterrada con ajuar funerario. La mujer I-18 fue colocada sobre la I-13, se trata de una mujer adulta de entre 18 y 25 años de edad. Su esqueleto medía 1,41 m, calculamos su estatura en aproximadamente 1,48 m a 1,51 m. Presenta un osteoma en el perón izquierdo. En este caso, además del osteoma sésil, podemos observar la presencia de hiperostosis porótica en forma de placa cribosa, muy importante en ambos lados del osteoma. Tiene periostitis en el fémur, localizada en varias zonas de la diáfisis y también en las tibias. Fue enterrada junto con una nariguera de oro y una flauta. El hecho de que esta mujer lleve una nariguera de oro le otorga cierto prestigio, sobre todo teniendo en cuenta que no son comunes este tipo de narigueras en los yacimientos. En este yacimiento en concreto. Podemos decir además que no es un elemento exclusivo de la mujer porque se ha encontrado también en el entierro de un hombre de la tumba T4. Fue enterrada debajo del I-12, esa otra mujer que fue enterrada con el cinturón de dientes de felino y la flauta, lo que podría significar que su rol estaba ligado al de ella. Podrían ser dos chamanas. Los restos la siguiente mujer es la I-28, son los restos del I-28 corresponden a los restos de una mujer adulta de entre 35 y 45 años. Todos sus huesos son muy gráciles, le faltan los huesos del tórax, los brazos y la cabeza, solamente tenemos la parte de abajo. Fue depositada en decúbito prono, con las piernas extendidas, con las rodillas y los tobillos muy juntos, lo que podría indicar que fue enfardelada. Calculamos su estatura entre 1,40, la longitud del cuerpo, se calcula la altura de esta persona a partir de su fémur. Hemos calculado la altura de esta mujer entre 1,40 m y 1,52 m. Presentó 2 marcas tipo tajo en la cadera, 2 cortes en el cuello del fémur y 4 en la diáfisis del fémur derecho. Todos son marcas perimortem. De hecho, todas las marcas que hemos podido ver en esta tumba son perimortem, menos una. Todas son marcas perimortem hechas después de la muerte del individuo.
Por último, la última mujer de la tumba sería la I-33, que es un individuo femenino de entre 25 y 35 años de edad, una edad estimada a partir de la morfología de la superficie articular del coxal. Se conservan pocos restos óseos de este individuo, solamente las vértebras lumbares y torácicas y los huesos de la cadera, todos en conexión anatómica. Y el sexo ha sido determinado a partir de la escotadura ciática del coxal derecho, que es muy grande y abierta. Fue depositada en decúbito prono con orientación oeste-suroeste y no encontramos artefactos asociados a este individuo. Con respecto a la colocación de estas mujeres en la tumba, como en el caso anterior, como en la tumba 4, en realidad esta tumba contiene más mujeres y niños que hombres, en consonancia con el ocupante principal, que es niño. Imaginamos que seleccionaron mayormente a niños y mujeres para que estos lo acompañasen en su viaje de ultratumba, lo entretuviesen y cuidasen de él en el más allá. Esta tumba tiene algo que no tiene las otras, que son 4 grandes metates y 2 manos de moler, que son herramientas, como decíamos al principio, típicamente femeninas. El término metate procede del vocablo náhuatl metal y se refiere a una piedra utilizada para moler de manera manual diversos tipos de granos. Para ello se usa algo que en náhuatl se llama metlapi, que nosotros conocemos como mano de moler, que es la que sirve para moler la parte del equipo que se acciona. Con lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que la mujer en el caño era una mujer trabajadora que se dedica a las labores de subsistencia y que además era madre y cuidadora. Sabemos que tocaba instrumentos musicales y que podían ocupar ciertos puestos de prestigio como el de chamán o guía espiritual. No hemos encontrado ninguna tumba en que la mujer luzca símbolos de estatus o haya sido enterrada con una cantidad inusualmente alta de ajuares funerarios, ni en posición central, por lo que podemos decir que no ocupó nunca una posición de mando. Pero, ¿qué nos dice la iconografía del caño sobre la mujer? En la imagen que vemos en pantalla podemos ver una escultura del caño que representa a una mujer. Se encuentra en el Cultural Research Center de Smithsonian Institution en Maryland, en Washington. Representa a una mujer con las manos en la cara. Como pueden apreciar, fueron representados sus genitales y sus pechos. Para entender qué está haciendo esta mujer, tenemos el impedimento de que parte de su cabeza ha desaparecido, pero en el caño, en la T4, encontramos otra figura que reproduce un gesto similar. La llamamos cariñosamente la tuerta, es lo que ven en la imagen en la esquina inferior derecha. Según Mercedes Guinea, que es la encargada de hacer investigaciones iconográficas en el caño, esta figura que muestra una mujer, la figura de la derecha muestra a una mujer arrancándose los ojos y es la representación de un autosacrificio. Ella considera que, dada la similitud entre ambas figuras, la escultura de la mujer de la imagen de la izquierda de la escultura es también un autosacrificio, podría ser un autosacrificio. Encontramos pues aquí a la mujer en un acto ritual, lo que significa que participaba en los rituales. También encontramos figuras con rasgos femeninos en la cerámica, en concreto en el periodo cerámico tardío A. Se reproduce con profusión esta figura. Es un personaje con 4 extremidades, con las piernas separadas y los brazos en alto, en la que se representa una abertura entre las 2 piernas, que representa la vulva. Lo interesante del caso es que estas representaciones llevan 4 marcadores de sobrenaturalidad del estilo Conte. Los marcadores de sobrenaturalidad, son elementos que se colocan en algunas figuras para dotarlas de sobrenaturalidad, porque son elementos que disfrazan a la figura, que el personaje en su estado natural no tiene, de ahí que no sea natural, sino sobrenatural. Estos 4 elementos o marcadores son las garras, las crestas con triángulos, la cintura marcada y en ocasiones los cinturones, las partes de la cabeza descomedidas, las partes de las cabezas nos referimos a la nariz, a los ojos, a la boca, etc. Descomedidas significa que no guardan proporciones o las proporciones normales.
Estas figuras evolucionarán más tarde, a lo largo del periodo cerámico tardío B, en los pectorales, en las figuras que se pueden apreciar en los pectorales de este periodo y que ven junto a los platos. En este caso, los marcadores de sobrenaturalidad están mucho más exagerados y la figura ha perdido la vulva. En definitiva, lo que podemos decir, después de este análisis que hemos hecho preliminar de las mujeres en el caño, es que a la mujer del caño se la representa como madre, como cuidadora de niños, como cuidadora de la casa, como trabajadora, como agricultora, como ceramista, como orfebre, también como chamana, y como persona importante o practicante de algunos rituales. Una figura importante, creemos que pudo haber sido, que fueron de hecho una figura importante en la sociedad. Y bueno, antes de terminar, me gustaría hacer mención de un bonito trabajo que están haciendo los investigadores Carlos Mayo y Yadik Samallín. Ellos están tratando de identificar el género y la edad de las personas que hicieron las cerámicas del caño, y lo están haciendo a través del análisis de las huellas dactilares que estas personas, que estos artesanos dejaron en las cerámicas. El trabajo consiste en medir las dimensiones, las anchuras de los surcos y las crestas, que son los dos componentes de todas las huellas dactilares, para poder deducir de eso, porque existe una correlación, una correspondencia entre esta y la altura de la persona, y también existe, como sabemos, correspondencias entre la altura y el sexo de las personas. Por lo tanto, ellos pretenden el poder llegar a saber con este análisis, con este estudio, si las cerámicas del caño fueron hechas por hombres o por mujeres. Y por último, pues me gustaría mencionar a las mujeres que están detrás del proyecto arqueológico El Caño, a las bravas mujeres del Caño, entre ellas pues Mercedes Guinea, que se dedica al estudio de las cerámicas. Tenemos a las conservadoras Ray Bobian, Ainsley Harrison y Kim Kulenkov, que son las conservadoras del grupo, Alexa Hancock, que es antropóloga física, y Liliane Fernández Mayo, quien ha trabajado toda la parte de gráfica, tanto de la exhibición, el libro de las memorias de excavación. Tenemos a estudiantes como Katy, que está haciendo sus trabajos, o Yadixa, que está haciendo sus trabajos de investigación en el caño. Mujeres también inspeccionándonos en la excavación. En la imagen pueden ver a Roxana Pino y a su compañera, acabo de olvidarse el nombre, a su compañera en patrimonio histórico, las cuales pues trabajan también con nosotros en las excavaciones. Hemos tenido a importantes arqueólogas como Anne Touchard, quien excavó muy minuciosamente la tumba 2, desenterró los enterramientos de la tumba 2 con una paciencia y un esmero impresionantes. En la imagen no he colocado otras muchas, está ya... Fumisuka, que excavó en la tumba 1, la hizo excavando con palillos. En fin, existen una gran cantidad de mujeres que han aportado lo suyo en el descubrimiento de estas otras mujeres, que son las mujeres del caño, las mujeres de la jefatura de Río Grande. Y con esto no tengo nada más que decir. Si tienen alguna pregunta, yo encantada de contestar a todas las dudas que hayan podido surgir o las preguntas que tengan. Muchas gracias, Julia. Sí. ¿Me oyes, no? Sí. ¿Me oyen? Muchas gracias, Julia, por esta presentación que nos pone un panorama diferente a lo que normalmente uno ha podido encontrar o ha podido leer específicamente de las investigaciones que se llevan a cabo en el caño. De mi parte, yo tengo dos preguntas. La primera es si en estudios de arqueología a nivel nacional se ha hecho alguna línea de investigación específicamente, y hablo de arqueología precolombina porque es la presentación que estás haciendo. Se ha hecho un estudio específicamente en la línea de el rol de la mujer en estas sociedades
Bueno, no que yo conozca. Y además, tú me pusiste en el brete de tener que hacer el primero a toda velocidad, porque estamos presentando algo que no había sido construido ni preparado y que he preparado en 2 semanas, en el tiempo que me has dado para eso. Pero ha estado bien porque efectivamente, como bien decía al principio, es algo que muchas veces nosotros mismos, sin considerarnos machistas ni querer hacer de menos a las mujeres y apartarlas de eso, apartarlas de la historia, y pues las dejamos un poco de lado, las Claro, dejamos un poco de lado. Y es muy interesante y de hecho el tener que hacer esta presentación para Ciudad del Saber me ha servido para verlo. claro que sí. Y ya, se cortó, pero ya se restableció el audio. Y mi segunda pregunta va bastante enfocada a tu última diapositiva y es cómo estamos en Panamá con la generación de nuevas arqueólogas panameñas. Bueno, yo creo que a la mujer desde siempre ha interesado mucho la arqueología y con nosotros trabajan 2 estudiantes, están, o sea, 2 estudiantes que son Catherine Cheva y Yadik Samajin, que están haciendo sus trabajos, sus tesis de licenciatura con materiales del caño y, y bueno, yo creo que hay buenas expectativas. Quiero Que, confiar en ello, que las personas, que las mujeres se animen a hacerlo, aunque ya te digo, tradicionalmente a la mujer siempre le ha interesado mucho la arqueología. No es como otras disciplinas en las que claramente hay más varones que mujeres, como las ingenierías, por ejemplo. claro, claro, qué bueno. Bueno, de momento no tenemos preguntas del público. Tenemos a alguien que se conectó desde España, eh, Roberto Aguado se conectó desde España. Y bueno, si no tenemos ninguna pregunta del público, damos por concluido este webinar, el primero de la serie cultural, y te damos un agradecimiento muy grande de parte de Ciudad del Saber por esta presentación que nos has brindado y por todo el panorama que nos abre sobre la arqueología, la mujer, sobre todo para cerrar el mes de marzo que lo hemos dedicado en toda nuestra agenda al rol de la mujer y la importancia de la importancia que tiene en la sociedad y en todo lo que tiene que ver con ciencia e investigación. Muchos aportes y mucho todavía por trabajar y seguir trabajando. Así que de parte de Ciudad del Saber y de parte de las personas que estuvieron conectadas en este webinar, te damos las gracias y los invitamos a que sigan pendientes de nuestra agenda. En abril vamos a tener otro, por ahí estaremos publicando quiénes serán nuestros invitados. Y si no hay más preguntas, nos despedimos por hoy, agradeciéndole nuevamente a Julia Mayo Muy por bien. esta presentación.